Han pasado ya 3 décadas desde que la Unión Soviética se desvaneció en la historia, y los acalorados debates sobre si deberíamos volver a las ideas del comunismo, a la igualdad y fraternidad sin clases, todavía no se apagan. Las pasiones arden, la gente se divide en bandos irreconciliables y publica largos textos y videos en las redes sociales. Pero intentemos mirar un poco más allá en el camino de la historia. Detrás de los bolcheviques y las banderas rojas se vislumbra otra época completamente distinta, el Imperio Ruso, en todo su esplendor y contradicciones. Su último soberano fue Nicolás II, un hombre cuya vida estuvo trágicamente entrelazada con revoluciones, guerras y sangre. ¿Y si nada de eso hubiera ocurrido? ¿Y si la Revolución de Febrero de 1917 no hubiera sucedido? Los bolcheviques no hubieran tomado el poder, la familia imperial no hubiera sido ejecutada en el sótano de la casa Ipatiev, y el imperio ruso hubiera continuado existiendo, al menos de alguna forma. ¿Habría sido esa Rusia un paraíso resplandeciente en la tierra, un país de abundancia, cultura y orden? ¿O, por el contrario, habría repetido el destino del Imperio Otomano, fragmentándose en medio de conflictos internos, levantamientos nacionales y presiones externas? Intentemos analizar este escenario alternativo de manera honesta y sin lentes color rosa, paso a paso, basándonos en hechos y tendencias reales de la época. Para empezar, recordemos quién era Nicolás Alexandrovich Romanov. Ascendió al trono en 1894, a una edad bastante joven, tras la muerte repentina de su padre, Alejandro III. Su reinado fue un verdadero caleidoscopio de acontecimientos, un rápido auge industrial, un florecimiento cultural del siglo de plata, pero al mismo tiempo 3 revoluciones, 1905, febrero y octubre, la guerra ruso-japonesa, la Primera Guerra Mundial y, finalmente, el completo colapso de la monarquía. En febrero de 1917, el zar se vio obligado a abdicar, el poder pasó al gobierno provisional, y luego los bolcheviques los derrocaron en octubre. En julio de 1918, toda la familia imperial fue brutalmente asesinada en Ekaterimburgo, para que los monárquicos no conservaran ni siquiera la esperanza simbólica de una restauración. En los libros de texto de la Unión Soviética, Nicolás II era retratado casi como un demonio, un tirano sangriento, un vampiro, un opresor del pueblo. Los libros de historia rusos modernos intentan sentarse en 2 sillas, elogiar ligeramente al zar por algunas reformas y no criticar demasiado a los bolcheviques. Pero para entender si el imperio podría haber sobrevivido, primero hay que analizar por qué cayó. Al asumir el país en 1894, Nicolás heredó lejos de un legado ideal, un territorio enorme, una población gigantesca, pero un atraso colosal frente a las potencias avanzadas. Una cifra sencilla, pero muy reveladora, lo dice todo. Según el censo de 1897, solo alrededor del 21 al 27% de la población sabía leer y escribir. En la Rusia europea un poco más, alrededor del 30%. Entre los hombres, la alfabetización era aproximadamente del 29% y entre las mujeres, apenas del 13%. Para comparar, en el Reino Unido en esos años, casi el 99% de los adultos sabía leer y escribir, y en los Estados Unidos alrededor del 93%. Cuando solo 1 de cada 3 habitantes, en el mejor de los casos, sabe leer, hablar de progreso real, de economía moderna o de un ejército fuerte es extremadamente difícil. Pero lo importante es que, bajo Nicolás II, la situación educativa comenzó a mejorar radicalmente. Para los años 1913-1914, el nivel de alfabetización entre los reclutas del ejército había subido al 67-73% y según algunas estimaciones, incluso más. En 1908, el emperador lanzó un ambicioso proyecto de educación primaria universal, uno de los más grandes en la historia de Rusia. Para 1916, había más de 140.000 escuelas primarias funcionando en el imperio, una cifra proporcionalmente mayor que en la Rusia moderna en algunos años. Los bolcheviques, al llegar al poder, encontraron ya un sistema educativo en rápido crecimiento, y por supuesto, lo presentaron como su mayor logro, olvidando cuidadosamente la etapa anterior. Lo mismo sucede con la industria. Bajo Nicolás II, la economía del imperio crecía a un ritmo impresionante,
un promedio de 5-6% anual en la industria, y en ciertos periodos hasta 8-9% o más, mientras que la agricultura aumentaba alrededor del 2% cada año. Entre 1894 y 1913, la producción de acero se multiplicó varias veces, la extracción de carbón se triplicó, y la producción de petróleo aumentó significativamente. El país construyó ferrocarriles a un ritmo récord, el Transiberiano fue un símbolo de la época y desarrolló la industria textil, metalúrgica y de maquinaria. Pero es importante no caer en el otro extremo, el mito del siglo de oro del imperio que algunos monárquicos gustan de pintar. Sí, el crecimiento fue fuerte, pero era un crecimiento de seguimiento. Rusia apenas comenzaba a adoptar tecnologías que en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos ya eran normales. Aviones. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, Rusia tenía una de las flotas aéreas más grandes, alrededor de 260-270 aparatos, pero la mitad se compraba en Francia y la otra mitad se ensamblaba bajo licencia francesa. El legendario bombardero pesado William Muromets, el primer avión multipropulsor de pasajeros y bombardero real del mundo, se produjo en solo 76 unidades, principalmente durante la guerra. Las fábricas de motores de avión eran contadas y, en su mayoría, extranjeras. Tanques, casi todos se compraban en el extranjero. Acorazados modernos, en 1914, Rusia tenía 0, mientras que Reino Unido tenía 20 y Alemania 14. Incluso la famosa ametralladora Maxim se producía en Tula según planos ingleses. Rifles para 10.500.000 soldados solo alcanzaban para 5 millones. Todo esto reflejaba que la base industrial era débil y el país dependía mucho de la importación de tecnología, máquinas y capital de Europa. La Primera Guerra Mundial fue la prueba de fuego. El imperio se vio envuelto en un conflicto global intentando mantener su estatus de gran potencia, pero sin suficiente poder industrial ni cohesión interna, esto terminó en catástrofe. Las protestas habían comenzado desde 1905, tras la humillante derrota en la guerra ruso-japonesa. Los trabajadores se declaraban en huelga, las condiciones laborales eran extremas, jornada de 11-12 horas, salarios miserables, aproximadamente 15-20 mil rublos al mes en dinero moderno, nada de lujo. La gente vivía en pobreza, sin garantías sociales ni protección legal. Nicolás II dudaba, primero reprimía con dureza los disturbios, luego cedía, creando la Duma, pero las reformas avanzaban muy lentamente. En febrero de 1917, abdicó pacíficamente, incluso emitió una orden final al ejército, continuar la guerra y obedecer al gobierno provisional. Pero la rueda de la historia ya había comenzado a girar. Ahora imaginemos, ¿y si Nicolás hubiera encontrado la fuerza para sofocar los disturbios, llevar a cabo reformas más decisivas y mantener el imperio? A pesar de sus defectos, indecisión, fe ciega en el absolutismo, debilidad de carácter, realmente hizo muchas cosas correctas, especialmente en educación y asuntos sociales. Su gobierno implementó gradualmente leyes de protección laboral, seguros y reducción de la jornada laboral. El principal beneficio de mantener el imperio habría sido evitar la guerra civil. Entre 1918 y 1922 murieron aproximadamente 10-12 millones de personas y millones más emigraron. ¿Cuántos talentos potenciales, científicos, ingenieros, artistas, escritores, se perdieron en esa trituradora? Se perdió aproximadamente una décima parte de la población y luego vinieron las represiones, hambrunas y el Gulag. Un buen ejemplo de cómo podría haber evolucionado el Imperio ruso es el Imperio británico. No colapsó en un caos sangriento, sino que se transformó gradualmente y de manera relativamente pacífica. Canadá, Australia y Nueva Zelanda se convirtieron en dominios independientes, conservando estrechos lazos con la metrópoli, el idioma, la cultura e incluso el reconocimiento formal del monarca británico como jefe de Estado. Hoy, estos países están en los primeros puestos de los rankings mundiales de bienestar, libertad y calidad de vida. Gran Bretaña solo entraba en guerra cuando su territorio estaba estable y al perder colonias no las convirtió en enemigas, sino en socios. Un mal ejemplo, el Imperio Otomano. Una vez gran potencia, que incluía los Balcanes, Oriente Medio y parte de África.
pero los intentos de mantener todo por la fuerza llevaron a la catástrofe: genocidio armenio de 1915, cientos de miles asesinados y deportados, asesinatos masivos de otros pueblos, colapso en estados hostiles. Hoy, casi ningún territorio antiguo del imperio recuerda esa época con cariño. Así que, si el imperio ruso hubiera seguido el camino británico, centrándose en reformas internas, mejorando el bienestar ciudadano, descentralizando gradualmente y desarrollando educación e industria, probablemente Polonia, Finlandia, los países bálticos, Ucrania y el Cáucaso habrían llegado a ser independientes, pero como naciones vecinas amigas. Rusia podría haber evitado millones de muertes y conservado vínculos culturales y económicos con sus antiguos territorios. ¿Habría sido un paraíso? Probablemente no. Rusia, durante siglos, se acostumbró a un poder central fuerte, ya fuera zar o secretario general. La democracia al estilo occidental costaba arraigar. La mentalidad, la historia de dependencia de un líder fuerte, las enormes distancias y la diversidad étnica hacían al país extremadamente difícil de gobernar de manera liberal. Incluso con la monarquía, habría permanecido un estado autoritario, solo menos sangriento y destructivo que el experimento bolchevique. Ni el imperio ni la Unión Soviética habrían sido perfectos en historias alternativas. Ambos sistemas tenían enormes defectos. Pero algo es seguro: los paralelos entre aquella época y el presente son evidentes. Por eso, conocer la historia no es solo un hobby para geeks. Es una manera de no repetir los mismos errores. Hasta la próxima, amigos, y que las reflexiones sobre el pasado nos ayuden a comprender mejor el presente.